Hola, hola, te doy la bienvenida al primer Congreso Virtual Escuela de Deconstrucción. Este es un espacio para desaprender y replantearte las creencias impuestas por la sociedad. El tema de hoy es súper interesante, el feminismo antirracista, y nos acompaña como invitada experta Yania Concepción Vicente. Ella es psicoterapeuta y educadora afectivo-sexual con máster en género, salud mental, terapia y educación sexual. Yania, buenos días, bienvenida. Buenos días, Angie. Muchas gracias por la oportunidad de participar en este congreso. Para mí es un honor y gracias por hacerlo posible. Para mí es un honor tenerte porque he escuchado muchos de tus podcasts y me encanta lo que haces y he aprendido mucho de ti. Comencemos por lo básico. ¿Qué es el feminismo antirracista? Porque muchas personas, y me incluyo yo en el pasado, quizás no soy ahora, pero cuando comencé a aprender de feminismo, creía que había un feminismo y ya el feminismo que nos va a salvar a todas, pero resulta que no. Hay un feminismo que es un feminismo antirracista. ¿Qué es? Bueno, el feminismo antirracista primero hay que mencionar que viene del feminismo negro. Ok. ¿Ok? Todas, así como tú, yo también, soy de República Dominicana, pues mi primer acercamiento con el feminismo fue el feminismo hegemónico occidental, mirando siempre a España como una referencia y siempre a feministas blancas en Estados Unidos también, en la historia del feminismo, cuando hablaban ellas de la primera, segunda, tercera, la segunda ola, o sea, de los inicios, esa parte hegemónica. Y tú creces entendiendo el feminismo de esa mirada que desde el género, desde la igualdad de los derechos salariales, del el techo de cristal, del tema de defender la sexualidad o los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, etcétera, etcétera, ¿verdad? Crecemos con esa parte. En esto Quería que he hacerte una mencionado, pregunta, perdón por interrumpirte, para las claro, personas que no saben qué es hegemonía o qué es algo hegemónico. hegemonía quiere decir cuando un grupo o una persona, también un grupo en ese sentido social, se cree como algo universal, como es el centro de donde inicia Ok, y en todo. este caso nos ¿Okay? referimos a los blancos. Exactamente, las feministas blancas. Ok, El feminismo hegemónico es como este feminismo universal, es como este feminismo referente, como el que, como me dijo una mujer blanca, que fue para mí muy violenta, una feminista blanca aquí, sí, sí, todos los demás feminismos nacieron del feminismo blanco, perdón. de como una mujer blanca. Mira, entonces esto es como el ejemplo más gráfico que te puedo dar de hegemonía. Total. Creerme la universalización, o sea, Y todos la los madre de feminismos, todo, la que generó eh, todo. exactamente. Cuando esta persona me dice esto, o sea, yo soy una mujer racializada, soy una mujer negra, cuando se entiende, tú me estás diciendo a mí que también el feminismo negro fue gracias a ustedes. Así como todos los feminismos negros de colonial, indígena, gitano, no, todos estos feminismos musulmán, todos estos feminismos, No, pues gracias por fue salvarnos, como gracias, siempre. exactamente. Entonces, esto es hegemonía, lo creemos Ok, universal. Y qué buen ejemplo, me llegó eso porque es potente. Pues cuando bastante. uno comienza entonces a cambiar la mirada y comienza a ver a tu alrededor y a ver otras formas de estar juntas, de crear conocimiento, de cuestionar el sistema. Yo llego a España, mujer negra en España, un país donde todos son blancos en su mayoría, pero siempre ha visto personas racializadas, en su mayoría también gente negra, musulmana, marroquí. O sea que es diversa la sociedad española, pero España se vende como blanca. Yo llego aquí con esta idea y mi primer acercamiento a esta desconstrucción del feminismo fue en España, Ok, porque no me sentía identificada. Yo decía, pero ven acá, ok, hablan de el machismo, hablan de la igualdad y equidad de género, de la sexualidad reproductiva, claro, pero hay algo aquí que me falta. ¿Qué pasa conmigo y mi color de piel? ¿Qué pasa con el racismo que estoy? Nombrar el racismo. ¿Qué pasa con lo que me intersecciona? No solamente por ser mujer, por ser hetero, una mujer cis hetero. No. ¿Qué pasa con mi lugar de procedencia? Porque soy dominicana.
¿qué pasa con mi negritud? Que tiene otras necesidades y otras historias. Exactamente. Esa soy yo. Pero tengo amigas que son disidentes sexuales. Tengo amigas que son trans, negras, que que la discriminan porque, y no pueden entrar al derecho laboral. ¿Qué pasa con estas cuerpos? ¿Qué le interseccionan a estas cuerpos? Las edades también, el edadismo, capacitismo. Capacitismo. ¿Qué pasa aquí? Y yo, algo está faltando aquí. Algo está faltando. Entonces yo comienzo a cuestionar esto y comienzo a agruparme, a acuerparme con personas que yo siento que me reflejan, que me representan, que yo me veo en su cuerpo. Es como digo, esto es una mujer negra, esto es un hombre negro, porque también tengo compas trans. Yo, ojo, y comienzo entonces a participar de estos colectivos y comienzo a nombrar el antirracismo. Ok, esto es racismo, la hipersexualización, la exotización, la animalización de mi cuerpo y de mis comunidades, el creernos que somos entes sin conocimiento, incivilizados, que solamente servimos para trabajo doméstico, respetando el trabajo doméstico como un trabajo honrado, pero no te puede ver más o como trabajadora sexual o como cuidadora, pero no hay otra mirada más. Pero claro, las feministas son blancas, son las que contratan a mujeres racializadas para que le limpien la casa, pero hablan de feminismo. Ah, claro, pero cuando hay que manifestarse, pues sus derechos no están ahí. Ah, entonces todo esto comencé a cuestionar y yo, es que aquí falta algo. Entonces comienzo a relacionarme en estos colectivos antirracistas y ahí se comienza a nombrar feminismo negro. ¿Qué es el feminismo negro? Me pregunto yo. Claro, el feminismo negro nace del proceso permanente de resistencia de las mujeres negras y afrodescendientes a lo largo de la historia. Y centrándome específicamente en Estados Unidos, en el 1960, en la década del 1960, que se popularizó. Claro, pero estas mujeres negras, que aparte que estaban luchando por sus derechos a tener la libertad, también estaban luchando por el derecho de que a sus hombres no se lo mataran y tuvieran también derechos, claro, pero también tenían que luchar y junto con las mujeres blancas. Pero claro, esto no se cuenta en la historia, que hay mujeres sufragistas negras. O sea, que ningún feminismo blanco hegemónico fue que no nos parió. Excúsame. Nuestros cuerpos estuvieron ahí desde siempre luchando. Claro, mientras tú luchabas por el voto, y muchas mujeres negras también luchaban por ese voto, para tener derecho a votar, las que estaban en libertad, pero también luchaban porque sus hombres también fueran libres. Entonces, tú comienzas a ver que ahí entra el discurso potente de Sojourner Truth. ¿Acaso no soy una mujer negra? Entonces, ese fue como el inicio de este feminismo negro. Este discurso de esta mujer potente eh, que era activista, abolicionista de la esclavitud en el tiempo de las sufragistas. Y cuando yo comencé a leer todo esto y a desconstruir todo esto, comencé a ver que el feminismo negro, el feminismo antirracista, lucha por la opresión racial, lucha por la opresión sexista, lucha por la clase, lucha por todas esas intersecciones en estos cuerpos. Me Que no encanta esa solamente, explicación. que no solamente lucha por la igualdad de género, por el techo de cristal, porque hay mujeres negras, hay mujeres racializadas, mujeres indígenas, mujeres disidentes sexuales, mujeres también gitanas, que ni alcanzan a llegar al techo de cristal, porque están recogiendo los cristales de las blancas cuando llegan ya a la cúspide, porque ellas sí pueden llegar a ese techo de cristal porque ellas se quieren igualar a estos hombres blancos y llegar a esta lucha y llegar a este poder. Pero claro, llego a este poder, rompe ese techo de cristal, cuando logro llegar, ¿quién recoge? ¿Quién limpia ese cristal? Las indígenas, las negras. Entonces, vamos a ubicarnos.
Y más si hay personas dark skin, con personas que son de piel mucho más negra, que están en otra ubicación más. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Y si tienes alguna diversidad funcional, alguna discapacidad, préstale atención también a eso. ¿Desde qué privilegio estás hablando en tu feminismo? Entonces, las feministas hegemónicas que tienen ese discurso, esto no, esto lo incomoda, esto le da irrita. Cuando tú llegas a ese espacio y le comienzas a reclamar esto y que no hablen por nosotras, que no quieran tener un discurso paternalista y de salvadora blanca, que deben hacer silencio, sacan las garras. Es como lo digo, el feminismo negro antirracista viene como al inicio del feminismo blanco o hegemónico, de decir a los hombres, calla y escucha. Lo mismo que ustedes feministas blancas están cuestionando a los hombres de que deben callar, que no hagan mansplaining, que dejen de estar ocupando sus espacios. Lo mismo le decimos nosotros a ustedes, las personas racializadas, o y el feminismo negro y antirracista. Haz silencio y escucha, que es lo que te corresponde ahora. Porque nosotras tenemos nuestras propias herramientas y tenemos nuestras formas de lucha distintas a las tuyas. Y que producimos conocimiento desde lo experiencial. Pero claro, este feminismo hegemónico parte de crear teorías, pero que no le pasa por el cuerpo muchas veces. Y descalifica por esta idea de civilización o esta idea de hegemonía, que sus conocimientos son más válidos que las personas de Abya Yala y del Caribe, que construyen conocimiento desde su sentir, desde la tierra, desde los rituales, desde la comunidad, desde la colectividad, desde la parte comunitaria, que es aquí no se ve. El feminismo blanco carece de ser Es comunitario. individualista, sí, total. Total. Entonces nosotros venimos de estas tierras donde hombro a hombro, puño a puño, salimos todas. Y que nuestras ancestras, nuestros antepasados han luchado desde la comunidad, sin teoría. Han sido desde el territorio y para el territorio. Por eso hay muchos feminismos. No hay uno hegemónico, no hay uno único, aunque se venda así. Incluso en nuestras tierras, en el Caribe y en Abya Yala, que muchas veces se ve el feminismo desde Occidente. Y solamente las feministas decoloniales o las feministas comunitarias o indígenas son las que están haciendo su propio proceso en y por la comunidad. Y están en los barrios, y están en los pueblos, y están en las comunas, preparándose, empoderándose, informándose, ocupándose espacios políticos, pero dentro de sus conocimientos y sus recursos, sin ver el Occidente, España o Estados Unidos como referencia, porque todo el conocimiento lo tienen ahí y luchan desde sus recursos. Entonces el feminismo negro, el feminismo antirracista, viene desde un quilombo, desde ese cimarronaje, ese acuerpamiento de nuestras raíces, de nuestra ancestralidad, entendiendo que hay una intersección y que hay que ver todas esas intersecciones para poder empatizar, para poder conectar, para poder escuchar a las otras hermanas y hermanes. Y que esto es un aprendizaje constante de desconstruir esta hegemonía, esta colonización del conocimiento, esta centralización del conocimiento desde una mirada blanca hegemónica y empezar a descolonizarlo en nuestros territorios y descentralizar la mirada blanca de nuestros saberes, sentires y nuestra forma de estar y sanar y curarnos. Entonces el antirracismo, el feminismo antirracista, el feminismo negro, parte de ahí. Parte de lo que traemos, ponerlo al servicio. De descolonizar nuestro pensamiento, nuestra mente, para decir una mirada que se puede decir así panafricanista, también que hay una asociación ahí, pues mirar que nuestros conocimientos son válidos y trabajamos por y para la comunidad negra. Con las necesidades propias. Exactamente, con las necesidades propias, donde podamos así también
recuperar toda la historia que ha sido robada, que ha sido quemada, que ha sido oculta. Y como se nos ha hecho creer que venimos, que nuestra historia, en este caso yo como una persona afrodescendiente, nuestra historia parte desde la esclavitud y no es así. Es como, no, mis comunidades eran ricas, eran reyes y reinas. Las comunidades racializadas indígenas eran ricas, eran poderosas, eran de conocimiento. ¿Pero qué hizo la colonización cuando fue a nuestras tierras? Se robó todo, lo destruyó todo. Incluso habían cosas que no podían explicar. Y también lo destruyeron, porque como no tiene explicación científica, y todo lo pongo entre comillas, racional, porque no hay una parte espiritual, hay una parte esotérica que está ahí, hay una parte mágica que está ahí, que es parte de nuestros rituales. No está ahí, pues como no puedo explicar eso, que no solamente no lo creo con palabras, sino que tiene que ver todo tangible y científico y comprobable, pues eso no es real. Y lo endemonizo todo, todo es demoniado. Las brujas, todo eso es demonio, todo eso no es real. Son pecados, eso es pecado. Entonces, entender esto es como volver a recuperar esta raíz, esta conciencia. El feminismo negro, el feminismo antirracista, parte de eso, de luchar contra esta hegemonía y de entender que nosotros reivindicamos la ancestralidad, la negritud, el estar en espacios de poder, porque nos pertenecen. No nos lo tienen que regalar, es que nos pertenecen, es nuestro derecho. ¿Okay? Luchar por nuestros derechos, comenzar a mostrar la historia eliminada, mostrar los referentes en el feminismo antirracista, el feminismo negro, como por ejemplo en el tiempo de la esclavitud, como dije, Simone de Beauvoir es blanca, que sale nuevamente mientras ojos y nariz. Sojourner Truth en el 1795 a 1883. Y invito a todas las que nos escuchen y nos vean a escuchar este discurso potente que se llama ¿Acaso no soy una mujer negra? Fue una abolicionista feminista. También Harriet Tubman, que fue abolicionista. Ida Well, que también fue activista por los derechos de las personas negras. También hay mucho contenido también desde el continente africano, de muchas mujeres africanas que han hecho feminismo desde esas tierras y se mantienen resistiendo. También el feminismo negro, el feminismo antirracista, al trabajar esta descolonización del conocimiento, desconstruir este pensamiento hegemónico con el que hemos crecido, y el erotismo también, porque también nuestro erotismo y nuestro deseo ha sido colonial. ¿Cuáles cuerpos son los cuerpos que solamente son atractivos? La heteronormatividad es algo colonial, porque en nuestras tierras, en nuestros territorios, la iglesia y la colonialidad llevaron la homofobia. ¿Okay? Entonces la heteronormatividad es también un régimen colonial. Entonces entender esto comienza, wow. Entonces tú comienzas a leer, comienzas a cuestionar, comienzas a entender cómo te han condicionado para que sigas una línea, una normativa, lo políticamente correcto. Y cuando empiezas que fue mi proceso personal aquí, a desconstruir todo esto y a decir, wow, ok, wow. Y a agruparte y a buscar estas referentes, porque claro, te lo han borrado todo de la historia. Tienes que hacer tú un trabajo personal o ir a estos espacios que también, hay que decirlo, como todo lo económico también está manejado por un solo grupo, los recursos económicos nos llegan a nuestros colectivos, a nuestros espacios. Porque esos temas no interesan. Porque estos temas, aparte de cuestionar el sistema, el racismo estructural,
también cuestiona la hegemonía, también cuestiona los privilegios y cuestiona todo, porque los recursos no nos llegan. Porque para poder ya tener recursos tenemos que liarnos con personas blancas. Y que yo veo bien las alianzas, pero ¿qué hay que cuestionar ahí? ¿Quiénes están en el poder? ¿Y por qué esos recursos solamente llegan a ciertos cuerpos, a ciertos colectivos? Entonces, eso es lo que mueve mucho el feminismo antirracista, el feminismo negro. Poner la erótica, poner el placer, poner la salud mental, poner el cuerpo, cuestionarlo. A mí me gustaría preguntarte, perdón, o Sí, ¿tienes algo más que no, decir? no, adelante, Me adelante. gustaría preguntarte y que nos comentaras sobre el tema de la erotización y del cuerpo racializado, ¿no? Porque creo que todas en algún momento hemos escuchado nombrar un cuerpo racializado como exótico. Entonces me gustaría que nos hablaras un poquito de esto y todo lo que hay detrás de esto, porque realmente no hay nada bueno. No, 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 no. Mira, eh, siempre pongo este tema algunas cosas pongo de anécdota, porque yo llegué, por ejemplo, de República Dominicana y claro, tú llegas de República Dominicana o de cualquier parte del Caribe o de Ayala y, y te dicen, no, porque ese colorcito de piel va a gustar muchísimo, no, porque eh, tú vas a ser muy atractiva, claro, y tú vienes con esta idea colonial de mejorar la raza racista, escuchando todo esto y dices, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Cuando yo llegué aquí, pues claro, tú lo estás leyendo que tu cuerpo, que esto es una historia colonial también, porque ¿cómo eran leídos los cuerpos en la época de la esclavitud? No, no, Yania, pero ustedes las feministas negras y racializadas siempre hablan, y antirracistas siempre hablan de la época de la esclavitud, eso ya no existe. Ah, no, no existe. Claro, pero ¿dónde se aprendieron todos los estereotipos y prejuicios en torno a los cuerpos negros? Que todavía existen. Que todavía existen, como por ejemplo la mujer caliente, que entra ahí en las comunidades negras, la parte de la mujer Hetzebel, que así creo que es el concepto, como esta mujer súper provocativa, corporal, con caderas súper sensuales, con un movimiento y una pasión y con una soltura sexual, porque claro, viene de África. En África todo el baile, toda la música, todo eso ya crea un imaginario colectivo. ¿De qué? De cómo estoy hipersexualizado en ese cuerpo, ¿verdad? Claro, pero ¿cómo se ven los cuerpos negros en la historia? Como animales, como personas sin espíritu, como en la línea del no ser, son personas que están para trabajar. No sienten, no aguantan, no tienen dolor. En la historia de la colonización, cuánto se experimentó con cuerpos negros? ¿Y por qué se experimentaba con cuerpos negros? ¿Qué se pensaba? Que eran cuerpos que no sufrían, que no tenían dolor, que eran De cuerpos que no hecho, tenían inteligencia. Comenta. de hecho me estaba acordando, leí alguna vez, pues todos conocemos las trompas uterinas que se llaman trompas de Falopio. Falopio fue un doctor, el doctor que creo que las descubrió, pero él las descubrió porque usaba cuerpos de mujeres racializadas, vivas, sin anestesia, Nada. sin nada, las abría, las examinaba, o sea, las literalmente torturaba. Entonces, como que leía de esta historia y claro, son cosas que nunca nadie nos dice, ¿no? ¿Por qué no llamarlas trompas de falopio, sino trompas uterinas? Sí mismo. Entonces, esto, mira, este ejemplo que era lo que me estaba llegando a la cabeza, te da respuesta de cómo se ven los cuerpos. Eso era en épocas de la esclavitud, cuando se experimentaban. Hay muchos estudios en Abya Amo que dices eh, Abya Yala. Quería hacer esa connotación, claro, claro, me gusta llamar Abya porque era el nombre que porque es dieron el nuestros nombre real, ancestros. claro. Claro, Para las igual personas como, que no saben, Abya Yala es el nombre
nativo y es el nombre de los ancestros de América Latina, porque finalmente América Latina es un nombre colonial, es el nombre que le dieron los colonizadores, pero el nombre real es Abya Yala y amo que lo uses. Gracias. Entonces, Abya y el Caribe, pues parte de esto. Entonces, toda esa historia, si no leemos cómo eran leídos los cuerpos y la relación que tiene la sexualidad con la racialidad, que hay una relación súper estrecha, porque claro, cuando iban los colonos a nuestras tierras, que veían a estas mujeres, estos hombres desnudos, y con poca ropa por el clima, por todo, ¿qué pensaban? Eran mujeres promiscuas, eran mujeres fogosas, o el hombre, el pene grande, el negro del WhatsApp, el hombre, el negro que lo tiene viril, frente a un hombre blanco que lo tiene pequeño. Todo eso no es de ahora, todo viene del tiempo de la esclavitud, cuando también se utilizaban a los cuerpos negros para el placer. Todos los amos que violaban, abusaban, maltrataban a las mujeres negras. Todo esto está en la memoria ancestral y en la memoria histórica y en el imaginario colectivo, porque se pasa de generación en generación. Lo que no se trabaja, lo que no se dice, lo que no se desconstruye, permanece y se reproduce, que es lo que ha pasado en la historia de los colonos. Estas atrocidades, todas estas violaciones, estos saqueos, todo esto maltrato, toda esta violencia ejercida en nuestros territorios, en la historia no se cuentan. Y se vende una idea, una falacia, una mentira, y las personas que comienzan, que se construyen desde ahí, pues mantienen esta idea, pero en su epigenética, en la epigenética, que es una ciencia muy reciente que habla de cómo de generación en generación se traspasan estas memorias. Y lo pueden buscar porque hay mucha investigación que están hablando de la epigenética desde la perspectiva social sobre el trauma racial y sobre la epigenética en los episodios de tiempo de esclavitud por el tema racial, todo lo que ha pasado, eso se queda. Está comprobado científicamente que el trauma se pasa de generación en generación. Claro que sí. Entonces, esto no es del pasado, se repite. Entonces, por eso la sexualidad y los cuerpos parte de ahí. Si los cuerpos de mis ancestras siempre se han leído como cuerpos, los hombres que tienen una fuerza bruta, que aguantan el dolor, que tienen como una relación animal, es porque hay escritos de gente blanca en Estados Unidos y en España donde el cuerpo negro lo animalizan. Por ejemplo, aquí en España, no hay no tan lejos, exposiciones no, zoológicos de personas negras. Hay historia, hay periódico, hay fotos. El Retiro, que es uno de los centros de aquí de Madrid, era un zoológico de personas negras, africanas. ¿Qué te da esa información? ¿Cómo eran visto? ¿Eran como algo, un extraterrestre? ¿Como nunca antes visto? ¿Cómo exponían a los cuerpos de las mujeres negras? Hay historia que habla de esto. Entonces, ¿qué se queda en la memoria colectiva cuando ven entonces un cuerpo negro? Las noticias, los periódicos, cómo los estereotipos se siguen alimentando en las mismas, en la pornografía, en las telenovelas o en el cine, en las series, en la medicina. Sabes que leía la historia de una señora una vez, creo que alguien la compartió en Facebook y ella decía, una mujer racializada en Estados Unidos que había llevado a su hijo al hospital porque le dolía el pecho, su hijo adolescente. Y cada vez que iba, siempre le preguntaban o le decían, debe estar consumiendo drogas. Y nunca le quisieron hacer exámenes hasta que meses después de ella insistir, él se murió. Después de que se murió, se dieron cuenta que tenía un problema cardíaco. Y ella decía, hay racismo en la medicina, aunque no lo quieran creer. Hay racismo porque si hubiese sido un adolescente blanco,
no le hubieran dicho drogadicto, no le hubieran dicho que está haciendo show, que no es fuerte, que todas estas cosas, y le hubiesen podido salvar la vida. No nos vayamos muy lejos. Ahora en el tiempo de la pandemia, en Estados Unidos, con Trump, en su gobierno, ¿qué hacían? ¿Cuáles eran los cuerpos que morían? Dejaban morir, no que morían de forma. Con el COVID, eran los cuerpos negros y de las personas desde Ayala, las personas migrantes. Las dejaban morir. Sí, de hecho hubo un estudio que yo leía como que al principio de la pandemia en Nueva York, por ejemplo, las zonas que tenían más índices de contagio y de muertes eran las zonas latinas y las zonas racializadas. Y entonces esto te da también una información de cómo son los leídos los cuerpos racializados, los cuerpos negros, como los otros, Lo menos importante. lo menos importante. Entonces todo esto, llevándolo a la sexualidad, ¿qué esperamos? ¿Cómo se lee mi cuerpo? Pues se lee como una mujer caliente, una mujer sexual, una mujer que no sirve para casarme, sino para tener fantasías, una mujer que va a aguantar tener relaciones sexuales a lo brusco, una mujer en la que no se puede confiar, porque siempre también hay una idea de algo quiere esta mujer, o los papeles, o mi propiedades, mi dinero. Entonces, el feminismo negro antirracista pone todo esto en el centro. Las vidas negras importan. La vida de las mujeres y las personas y los trans importan. Lo ponemos en el centro. Las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos. En los hombres, el pene grande, la virilidad del hombre negro, que son ladrones, que no son de confiar, que son unos vagos, que son unos sucios, que son de gama inferior. Si son de gama inferior, ¿qué voy a hacer yo presentándolo a mi familia, a mi pareja, a mis amistades? No. Tú estar la otra, tú el otro. Y esto genera una memoria corporal, una memoria emocional. Y esto condiciona la sexualidad, la cera la autoestima, porque el racismo también está en nuestras camas. Entonces, si no somos conscientes de esto, vamos a seguir repitiendo esas cosas racistas y por eso lo ponemos en el centro. Porque también desde el feminismo negro antirracista ponemos nuestra sexualidad en el centro. No la sexualidad que las personas blancas tienen de nosotras. Es este empoderamiento de que mi sexualidad me pertenece y que yo la utilizo como me da la gana. Que yo vivo mi placer. Que yo merezco ser respetada en la cama también. De que yo siento, que yo quiero, que puedo pedir. Quiero Entonces, hacerte, sí, perdón, dale, dale, dale. quiero hacerte una pregunta que he leído en muchos grupos en Facebook. Y es usualmente personas blancas preguntando si a mí me gusta tener relaciones sexoafectivas con personas racializadas. ¿Cómo hago para saber si estoy cosificando el cuerpo de una persona racializada o si es algo genuino? Presta atención a tus pensamientos y a tus comentarios. ¿Desde dónde me vinculo? Es un cuestionamiento interesante. ¿Por qué me gusta esa persona negra? ¿Qué le veo de atractivo? ¿O desde dónde? ¿Cómo yo he alimentado mi imaginario en torno a las personas racializadas? ¿Estoy consciente yo de mi objetivización de ese cuerpo? ¿Qué aprendí yo desde pequeña sobre el cuerpo negro o cuerpo racializado? Cuestionar. ¿Cuáles eran mis comentarios? Los comentarios de mis amigas. ¿Yo alimento eso o no? Todo esto y la observación. ¿Cuál es mi historia en torno a esto? Pienso que las personas racializadas son personas con una conexión sexual maravillosa, o pienso que son extraordinarias,
la idealizo, la pongo como si fueran lo mejor. Cuidado. Cuidado. ¿Por qué también te dando idea? ¿La estoy viendo como persona o la estoy viendo como algo demasiado? Es que como algo extraordinario, algo fuera del planeta. Cuidado, que se puede ver disfrazado. ¿Sería yo mismo de una persona blanca? En cuanto al cuerpo, en cuanto a la pasión, en cuanto... Cuestionar, observar, autoobservación. Y escuchar a las personas racializadas, escuchar a las personas negras. ¿Qué dicen? ¿Cómo se sienten? Y aquí no es de una fragilidad blanca, no. Es que admito que está en posición porque quiero estar contigo, puedo nombrarlo, quiero cuestionarlo, me observo, porque no es que no te enamores de una persona racializada, que nadie puede controlar el amor, pero que sea un amor genuino y que tú sepas que cuando tienes una relación con una persona racializada, tienes que asumir el paquete completo. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que asumir que esa persona va a recibir racismo y que tienes que acompañarle, respetarle y no cuestionarle lo que está diciendo, que está pasando. No minimizar sus emociones, sus sentimientos. Y no ir a defenderle. Como, ¡oh! No, es como, ¿cómo te puedo acompañar? ¿Puedo yo denunciarlo? Lo denuncio también. Pero sin que darte protagonismo. Esa es la batalla, pero estoy aquí. Te escucho, te apoyo, denuncio contigo, sin tomar protagonismo. Estoy aquí atrás, apoyándote, o aquí al lado, dándote la mano. Tengo que ser empático, tengo que ser generoso, tengo que ser consciente de que ese cuerpo va a sufrir. ¿Qué posición voy a tomar yo ahí? Ahí. Sí, porque es muy fácil caer en esa posición del Salvador, ¿no? Que vuelve a ser la posición colonialista. Ah, no, yo estoy contigo, pero mira, te estoy salvando, te estoy llevando a esto, te estoy introduciendo a esto, te estoy dando estas oportunidades. No, eso es racismo. Exactamente. Y entender que es eso, cuando estás en una relación interracial, tienes que tener todo esto en cuenta. Que vas a tener emociones, que vas a gestionar agresiones, que tienes que estar ahí. Que van a haber miradas, que van a haber comentarios, que van a haber rechazos. Y que tienes que aprender y desconstruirte. Y eso, dentro del feminismo negro antirracista, pues es donde entra esta parte de ver que interseccionan a estos cuerpos, que es lo que el feminismo hegemónico no ve, porque el feminismo hegemónico ahora, llevo entre comillas, se llaman aliadas, es fácil, te dicen, hay un concepto que utiliza Lucian Bomio y Desiree Vela, que fueron las que hablaban sobre Me esto, encanta, Lucía. sí, pon una negra en tu mesa, voy a llenar el espacio para que sea diverso, para que sea interseccional y pongo a una negra, a una marroquí, a una esto, es como, claro, pero no estás escuchando lo que tienen que decir. Lo pones para llenar un espacio. Para aparentar diversidad e Exactamente, inclusión. exactamente. Y importante esto, la interseccionalidad es un concepto negro. Es un concepto creado por el feminismo negro, antirracista en Estados Unidos. ¿Ok? Porque ahora está muy de moda el concepto, pero nunca se habla del origen del concepto. Feminismo interseccional, feminismo interseccional. Claro, pero ¿qué es el feminismo interseccional? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la raíz? Viene de los orígenes negros, de colectivos negros, del feminismo negro estadounidense. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa, porque las feministas blancas hegemónicas lo cogen el concepto y lo convierten como suyo. Por eso yo no hablo de feminismo interseccional. Yo, Yania Concepción. Para mí el feminismo es la terminología de la interseccionalidad es una teoría creada por el feminismo negro. Quien puso sobre la mesa eran mujeres negras que hablaron de interseccionalidad. Utilizaron también otros conceptos, otros colectivos, pero era de comunidades negras. Pero claro, esa soy yo, ¿eh? Tengo compañeras que no hablan de feminismo interseccional, pero yo para mí es borrar una parte importante. La interseccionalidad es una teoría creada por el feminismo negro
que habla sobre todo lo que le interseccionaban a las personas racializadas, en específico a las mujeres negras, a la hora de hablar de feminismo, que no se tomaba en cuenta el feminismo blanco hegemónico. Entonces, si no se habla de esto, se borra para mí una parte, porque eso es lo que hace el mainstream, eso es lo que hace el feminismo, o sea, cogen el concepto, le dan, la ponen famoso, lo ponen en la palestra, y ya todo interseccional. Cuando eso siempre ha existido, esto no es de ahora, esto no es nuevo, ¿ok? Entonces, que fue por Kimberly Crenshaw, que fue la autora de poner la teoría del término en el 1989. Antes de eso había otro colectivo negro en Estados Unidos que le llamaba de otra forma, que ahora mismo no me acuerdo. Pero entender eso y entender que también en nuestros territorios hay feminismo negro, hay feminismo indígena, hay feminismo decolonial, que están creando espacios, que están creando conocimiento y están poniendo en el centro sus vidas y sus luchas, que no solamente habla de género, de violencia, de igualdad salarial o salud reproductiva, también habla de clase. Entonces, esto es importante, el racismo, esto es importante. Quería hacerte una pregunta porque leí en algún momento a alguien que decía no ser racista no es lo mismo que ser antirracista, ¿no? Y mucha gente es como, ay, no soy racista, tengo una amiga racializada. No. ¿Qué es la diferencia entre el no racismo y el antirracismo y por qué necesitamos ser antirracistas? El no racismo es racista en sí, Ok. ¿ok? Es decir, no soy racista ya en origen racista, porque estás evitando algo que ya eres. Ya te estás en sí enunciando de quién eres. Una persona que me dice a mí, no, yo no soy racista porque tengo un amigo gay, no soy homofóbico porque tengo un amigo gay, no soy racista porque tengo un amigo negro, una amiga negra, no soy racista porque tengo una amiga gitano. Esto no te impide ser racista. Como a una feminista hegemónica no le impide ser racista. Como hay personas que están en el antirracismo, pero no son feministas. También. Claro, porque una Importante cosa es el entenderlo. antirracismo, otra el feminismo y otra el feminismo antirracista. Exactamente. ¿Ok? El feminismo negro antirracista cuestiona a los colectivos antirracistas que no ponen en el centro que no hay una parte del antirracismo ahí, que no hay una desconstrucción, feminista, o sea, que no hay una desconstrucción de la opresión sexista dentro del mismo colectivo y el mismo activismo, que una cosa no quita la otra. Entonces hay que ser feminista y antirracista, feminista negra y antirracista, para poder cuestionar el sistema. Y la frase que dice, yo la tengo aquí atrás, que es de Angela Davis, bueno, no sé si es eso, por ejemplo, Angela Davis dice, en una sociedad racista hay que ser antirracista. Y voy a citar, en este momento, porque esa es la frase favorita de mi compañero, voy a citar a mi compañero en esto, que hace poco sacó un libro que se llama ¿Qué hace un negro como tú en un sitio como este? Donde él, porque él nació aquí en España, pero sus padres son de Gambia y ha vivido el racismo en vena. Entonces se sacó un libro explicando todo esto y habla dentro de esta mirada antirracista, pues también entra una parte feminista donde él pone en el centro lo importante de que de este cuestionamiento. Y cuando habla sobre esto, en resumidas cuentas, que lo voy a citar a sí mismo, se llama Moja Jereo, y el libro se llama ¿Qué hace un negro como tú, un sitio como este? Dice, ser antirracista es tomar acción en nuestro día a día para desmantelar el racismo. Ser antirracista es aprender y difundir el conocimiento antirracista, no escudarse en la ignorancia y dejar atrás el conocimiento racista en el que nos hemos educado, porque nos hemos educado todas y todos ahí.
Ser antirracista es apuntar hacia la estructura y al poder que permiten que el racismo se mantenga en nuestra sociedad. Ser antirracista es exigir y realizar cambios antirracistas ahora, sin excusas y sin demoras, para valorar, proteger y salvar vidas. Ser antirracista es organizarse en reuniones, organizaciones, comunidades de vecinos, asociaciones de padres y madres, empresas, redes sociales, círculos de amistades, etcétera, con el objetivo de acabar con el poder racista. Ser antirracista es hacer lo posible y lo imposible porque la igualdad y la justicia racial sean la base de nuestra sociedad. Se necesita una sociedad antirracista. Se necesita una sociedad que luche contra las discriminaciones por el perfil racial, por la etnia. Entonces, no podemos quedarnos calladas y callados porque el silencio no nos ayuda. Que tú tengas una amiga gay, que tengas un amigo, perdón, negro, un amigo indígena, un amigo gitano, un amigo musulmán o una amiga. Que tengas una amiga disidente sexual, no te hace lo contrario. Que te hace lo contrario, no te deja de ser homófobo o transfobo o racista. No, no justifica, yo no soy. Para ser antirracista tienes que estar en el campo de batalla, poniendo en el centro las discriminaciones, denunciando. No quedarte callado cuando tú en tu grupo de amistades ves que hablan mal de una persona racializada, que alimenta un estereotipo o un prejuicio. Si te quedas callado y te ríes los chistes, eres racista. Porque estás alimentando el sistema y la estructura racista. Y por eso el antirracismo se necesita estar en todas las áreas y en tu familia también. Genial, me encanta. Yo quería mencionar que yo entiendo lo que tú decías al principio de que la gente blanca se incomoda, y lo hablo desde mi blanquitud, ¿no? Porque pienso que, porque nunca nadie hasta ahora ha cuestionado las personas blancas, ¿no? Claro, mi piel es muy blanca, pero yo nací en Colombia y creo que comencé a entender la raza realmente cuando estaba grande y me fui a vivir a Estados Unidos, porque aquí siempre fui la blanca y en Estados Unidos era la latina, ¿no? Entonces ahí fue que comencé a entender todo esto, pero bueno, igual esto no se trata de mí. Pero sí entiendo que mucha gente se incomode con esto y digan, ay, pero es que yo no mato a las personas racializadas, y no es suficiente, y pienso que la incomodidad es muy buena porque es que el cambio solo viene desde la incomodidad. El cambio, la comodidad nunca ha generado cambios. Y pienso que si nos incomoda algo es porque hay algo que tenemos que construir. Y yo acepto que crecí en una familia con comentarios muy racistas. Y eso que yo crecí en Cali, que es una ciudad donde el 60% de las personas son afrocolombianas, afrodescendientes, escuché cosas que ahora digo estuvieron mal, ¿no? Entonces, para todas las personas que se sienten incómodas, acepten esa incomodidad, es lo que digo yo, y cuestiónensela, ¿no? Eh, Tú ya nos has dado muchas herramientas muy valiosas y creo que la que más se me queda es escuchar, 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 que básicamente es lo mismo que yo les digo a los hombres todo el tiempo. ¿Qué nos quieres decir para terminar esta charla tan interesante? Bueno, a las personas que nos ven, que nos escuchan y en este congreso, pues les invito a cuestionar, a escuchar, a aprender a hacer silencio, a respetar los silencios, a registrar esa incomodidad en el cuerpo, lo que me está diciendo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Y cuál es mi posición en el lugar que habito? Soy de las que tienen el privilegio de posicionarse en el lado opresor o quiero incomodar y posicionarme en el lado que es oprimido. Tú eliges, pero tienes que cuestionar y tienes que escuchar y invitarles a que alimenten, a que desconstruyan
estos conocimientos coloniales que hemos adquirido, porque todos en una manera u otra hemos crecido en entornos racistas, y que aprendamos a cuestionarlo, porque realmente el camino es el antirracismo, el camino es el feminismo, para que esta sociedad sea una sociedad justa, una sociedad diversa, una sociedad donde el respeto y el amor y la generosidad, la empatía y la comprensión estén en el centro. Y el placer y el gozo cuerpístico también estén en el centro. Pero para eso debemos cuestionar lo aprendido y escuchar. Así que espero que realmente este encuentro pues les sirva de incomodidad o de que le haga un ruido para poder así abrir la puerta a las nuevas informaciones y a lo que se está moviendo socialmente en estos tiempos. A ti agradecerte nuevamente por la invitación y, y que para mí ha sido un placer poder compartir este espacio contigo. Gracias, Yania. ¿Cuáles son tus redes sociales, tu página web? Tú tienes un podcast muy bueno. Cuéntanos dónde te puede encontrar la gente. Me pueden encontrar ahora mismo en La Guira Podcast, que lo tenemos en Spotify y iVoox, y también en Instagram, @La Guira Podcast, y me pueden contactar por Instagram, que es la red que más estoy dándole ahí fuerte, como Yania Concept, con P al final, y también en Facebook, Yania Concept. Y cualquier información a mi mail, yaniaconcepcion@gmail.com. Por ahí me pueden escribir y contactar. Para mí será un placer poder colaborarles. Gracias, Yania. Sí. Bueno, para las personas que participen en el congreso, voy a ofrecer un bonus de descuento en las terapias que yo ofrezco, que yo doy acompañamiento terapéutico individual de pareja en el tema de autoconocimiento, de sexualidad, de autoestima, también relaciones sexuales y demás. Así que estaremos dando un descuento para las personas que estén disponibles y nada, que para aquí ando. Muchas gracias, Yania. Ese descuento está únicamente disponible para las personas que se inscriban a la versión premium de este congreso. Si no te has inscrito, en la descripción de este video puedes hacerlo para que accedas a esta grandiosa oferta que nos hace Yania y a la que nos hacen muchas más personas. Yania, muchísimas gracias. Gracias. Que tengas un lindo día. Igual. Chao. Chao, chao.